Bueno, en primer lugar, acabamos de tener una ejecutiva del Partido Socialista de España, de la que saben que yo soy miembro nato por ser presidente de los alcaldes y alcaldesas de España. Bueno, primero para constatar que el estado de alarma dio resultado y sigue dándolo. Sigue produciendo una caída importante de los niveles de contaminación y, por tanto, haber torcido la curva del coronavirus y estar entrando ya en los registros más bajos desde que se inició la pandemia, que es una buena constatación, lamentablemente con un número elevado de muertos, porque ya solo uno para mí es elevado, pero desde luego el comprobar que la posición y la decisión del Gobierno de España fue la adecuada. Y desde luego transmitir también, ¿no?, que tiene que continuar el estado de alarma, que se necesitan todavía 2 semanas más a partir del próximo lunes y que desde luego instamos, y yo insto a que se apoye el estado de alarma, ¿no? Se entiende mal la polémica política y los ciudadanos no la entienden en un momento en el que todavía sigue habiendo contagios, sigue habiendo fallecimientos y en el que todo el mundo tenemos nuestra mente y todo el impulso situado en la lucha contra la pandemia y en la reconstrucción económica. Se entiende mal esta tensión política de algunos grupos políticos de la oposición, intentando hacer de esto un tema de debate político. A mí aquí no me van a encontrar debatiendo políticamente la actuación del señor Feijóo en Galicia. No me van a encontrar. Y mucho tendría que decir. Constatar hechos, y voy a constatar uno en un minuto, pero sin entrar en debate político. No es la forma en la que yo quiero proceder. Y saben ustedes, además, que ya en plenas elecciones de Galicia, mi actuación va a seguir siendo con la ciudad y con la salud de la ciudad y la economía de la ciudad. Este es momento de seguir centrados en lo que interesa. Y lo que interesa es la gente de Vigo, son los ciudadanos. Es su salud, es la tranquilización de la ciudad, es tratar de garantizar y buscar la reconstrucción económica. Y, por tanto, no hay la situación de atención a unas elecciones por mi parte, porque creo que hay cuestiones infinitamente más importantes en este momento que atender. Hay cuestiones extraordinariamente más importantes, que son la salud de la gente, la economía y el modo de vida de la gente de Vigo. Hicimos el viernes una junta de gobierno extraordinaria en la que efectivamente contratamos la construcción de una nueva plaza, un nuevo parque, entre la estación de ferrocarril nueva y la autopista. En esa zona se llaman los intersticiales de la estación de Urzaiz, menudo nombrecito, los intersticiales. A mí me gusta más llamarle el parque cercano a la estación de Urzaiz. Y ahí lo que vamos a hacer es una gran acción de 1,25 millones de euros, de 1.227.000 euros, para construir un nuevo parque cercano a la estación del tren, con saneamiento, con abastecimiento, con pluviales, con riego, con saneamiento, con nuevo mobiliario urbano, con arbolado, con zona públicamente iluminada, y por tanto estaremos en la atención a esa zona, y además habrá pues una escultura y habrá una forma de hacer un parque en esta zona de la ciudad en el siglo XXI. Bueno, seguimos con la desescalada y de mañana, 2 de junio, reabrimos los museos de la ciudad y la biblioteca Neira Vilas de la ciudad. Saben ustedes que la biblioteca Juan Compañel también el Ayuntamiento de Vigo costea más de la mitad de su coste, la exhibe la Xunta y parece que es de la Xunta, pero no, y de eso hablaré dentro de un rato, pero seguimos con la desescalada. Por tanto, mañana entra en funcionamiento la biblioteca Neira Vilas y mañana se abren al público
todos los museos de la ciudad. Se abre el Museo de Castrelos, se abre la Pinacoteca, se abre a Casa Galega da Cultura, se abre la Casa das Artes y se abre el Verbo. Bueno, y como es natural, entramos en la normalización de la utilización con la apertura del marco. El marco que entra en funcionamiento también, entramos en su normalización y, por tanto, seguimos con la desescalada. Bueno, para entrar en estos sitios son necesarias las medidas antipandemia, pues llevar una mascarilla, distancia de sanidad y distancia social de 2 metros, visitas familiares personales, individuales, de familias también, pero con la garantía de la distancia y, en consecuencia, estar muy atentos a la lógica y al sentido común de las medidas antipandemia. Pero también estamos en la desescalada, en la reapertura de servicios públicos, que es, por ejemplo, la zona azul, el estacionamiento regulado, que hoy entró en funcionamiento en los horarios habituales, pero además ya está también desescalada y en funcionamiento el registro del concello y el registro de la gerencia de urbanismo, los centros de servicios sociales, los cementerios, complejos deportivos de Samil, complejo deportivo y pistas de atletismo, y cuando llegue el momento, pues abriremos los pabellones deportivos y los espacios, campos de fútbol. Este viernes pasado, el ayuntamiento recepcionó, yo como alcalde, un nuevo pabellón deportivo en la ciudad. Recepcioné el pabellón de Romil. Un nuevo pabellón deportivo, más de 2 millones de euros, ¿verdad? En aquel adefesio de edificio terrible y negro y absolutamente detestable que era el edificio de la calle Romil, ahora hay un extraordinario y fantástico pabellón deportivo, impermeabilizado, con gradas, con zonas de paseo, con aseos, con las pistas. Va a ser utilizado para atletas, para gimnastas, para deportistas y también por el Colegio Dr. Fleming, y está en este momento ya muy avanzado también el pabellón de Quirós, 3 millones de euros, pero además ya tenemos en funcionamiento los 2 pabellones de la Grada de Río, 1,5 millones de euros. Con la ayuda de la Diputación en el pabellón de Romil y en el pabellón de Quirós, con la ayuda de la Diputación en la Grada de Río, pero los pabellones lo hicimos nosotros, y por tanto, cuando entre la desescalada de los pabellones deportivos y los abramos, abriremos 4 nuevos pabellones deportivos en la ciudad de Vigo. Y esto es el avance de esta ciudad. 4 pabellones de golpe, abiertos y estrenados y a disposición del deporte de la ciudad. Todos juntos costaron 6 millones de euros. 6 millones de euros en 4 nuevos pabellones deportivos, que no había sucedido nunca en la historia de esta ciudad. Por cierto, si ustedes van viendo, desde que yo soy alcalde, cuántos pabellones, cuántos campos de fútbol, cuántas instalaciones deportivas. Y por último, el viernes en la prensa, y es que la Xunta comunicaba que repartía en el área metropolitana de Vigo 5.600 mascarillas. Primero, solo 5.600 mascarillas, que es una cifra ridícula. Pero lo peor es que en Vigo ninguna. 5.600 mascarillas anunciaban de reparto en el área de Vigo, pero la palabra Vigo sobraba, porque la ciudad de Vigo no recibió ni una. Y esto es la Xunta de Galicia. Esta es la señora Porro. Esta es la señora Porro, que tiene que repartir 5.600 mascarillas y a Vigo no le reparte ni una. Bueno, nosotros saben que tenemos pendientes de repartir 75.000, que ya sabemos que están llegando 25.000 de forma inmediata, ya repartimos 60.000
entre los ciudadanos y repartiremos otras 75.000 más. La Xunta de Galicia, 5.600 en el área de Vigo y ni una en la ciudad de Vigo. Pero bueno, ya sabemos, ¿no? Yo sigo teniendo dudas de que en Vigo vaya a haber elecciones autonómicas, porque, como debe ser que no formamos parte de la Xunta, debe ser que la Xunta no gobierna en Vigo porque solo existe para pagarle sueldos a los cargos políticos de la Xunta en Vigo y nada para atender a esta ciudad. ¿Qué quiere que les diga que ustedes no sepan? ¿Alguna pregunta?